Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática El Gran Conflicto. Lección número 5. Fe contra todo pronóstico. El texto para memorizar es Salmos capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los reformadores protestantes tenían algo que los creyentes del siglo XXI necesitan desesperadamente. ¿Sabes qué tenían ellos? Ellos tenían un propósito para su vida bien definido. En su libro The Empty Self, El Yo Vacío, el prestigioso psicólogo estadounidense Philip Cushman habla de quienes viven sin propósito en esta vida. Sus creencias son superficiales. Pocas cosas les importan y no tienen nada por lo que merezca la pena morir o vivir. Pero los hombres, las mujeres y los niños de la Reforma protestante eran radicalmente diferentes a nosotros. Tenían un propósito permanente por el que valía la pena vivir. ¿Sabes cuál era ese propósito? Vivir lo que creían. El conjunto de sus creencias era importante para ellos. Los creyentes reformadores no estaban dispuestos a comprometer su integridad. Sus creencias fundamentales formaban parte inseparable de ellos. Negarlas era negar su propia identidad. Tenían el propósito firme que nunca negarían su fe, ni ante la muerte misma ellos tenían paz interior. En el estudio que iniciaremos veremos algunos ejemplos de la Reforma. Exploraremos de qué manera las enseñanzas transformadoras de las Escrituras ofrecen un verdadero significado para la vida. Comprender estas verdades eternas nos preparará para la crisis final en el gran conflicto entre el bien y el mal. En este video y en las diferentes secciones veremos que la batalla que libraron los reformadores aún no ha terminado, y nosotros hemos sido llamados a retomarla donde ellos la dejaron. Nosotros también podemos descubrir a un Dios lo suficientemente grande para todos los desafíos que enfrentamos. Un Dios que da sentido y propósito a nuestra vida como nada en el mundo. La lección de esta semana se basa en El conflicto de los siglos, capítulos 7 al 11. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, solo la palabra de Dios. Segundo, transmitir la palabra de Dios. Tercero, iluminado por el Espíritu. Cuarto, solo Cristo, solo la gracia. Quinto, la obediencia, el fruto de la fe. Solo la palabra de Dios. Salmo capítulo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios influyó grandemente en la vida del rey David. David expresó: De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira.
Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. De la misma manera, la palabra de Dios influyó en la vida de los reformadores y es necesario su influencia en la vida de los creyentes del tiempo del fin. La Biblia era el fundamento de la fe de los reformadores y la esencia de su enseñanza. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. ¿Qué comprendieron los reformadores con relación a la palabra de Dios? Primero, comprendieron que toda la Biblia es inspirada. Sabían que estaban tratando con la inspirada palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Segundo, su valor incalculable. Ellos atesoraban cada palabra de las Sagradas Escrituras. Tercero, sostiene la fe y el valor para ser fiel. A medida que leían sus páginas y creían en sus promesas, su fe se fortalecía y su valor se renovaba. Cuarto, comprendieron que el estudio de la Biblia transforma el carácter. El pensamiento inspirado dice: Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de ese árbol que son para la sanidad de las naciones. Recibidas y asimiladas serán la fortaleza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa. Ninguna otra cosa puede impartirnos el valor y la fe que dan energía vital a todo el ser. Quinto, las Escrituras son fuente de gozo. Las Escrituras irradian gozo a nuestro dolor, esperanza a nuestro desaliento, luz a nuestra oscuridad, dan dirección a nuestra confusión, certeza a nuestra perplejidad, fortaleza a nuestra debilidad y sabiduría a nuestra ignorancia. Sexto, la palabra de Dios vigoriza nuestro ser. Cuando meditamos en la palabra de Dios y confiamos por fe en sus promesas, el poder vivificador de Dios vigoriza todo nuestro ser, física, mental, emocional y espiritualmente. Los reformadores son el mejor ejemplo a seguir por las siguientes razones. Primero, saturaban su mente con las Escrituras. Segundo, vivían por la palabra de Dios. Tercero, murieron por defender la palabra de Dios. Cuarto, no eran cristianos casuales, complacientes y descuidados, con una vida devocional superficial. Quinto, los reformadores sabían que sin el poder de la palabra de Dios no resistirían las fuerzas del mal dispuestas contra ellos. Uno de los grandes reformadores fue John Wycliffe. La pasión de John Wycliffe era traducir la Biblia al inglés a fin de que la gente común pudiera leerla y entenderla. Como eso era ilegal, fue juzgado por su fe, condenado como hereje y sentenciado a muerte. En su juicio, John Wycliffe hizo un serio llamado. ¿Contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. Las últimas palabras de John Wycliffe se cumplieron cuando la luz de la verdad de Dios disipó la oscuridad de la Edad Media.
Transmitir la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El apóstol Pablo tenía una confianza plena en la palabra de Dios. Pablo tenía un propósito de vida bien definido: predicar la palabra de Dios. Pablo enfrentó dificultades abrumadoras en su tarea de difundir el Evangelio. Sin embargo, tenía la confianza de que la palabra de Dios acabaría triunfando. Así lo expresó: porque nada podemos contra la verdad, sino solo en favor de la verdad. Los reformadores se enfrentaron a pruebas similares. No obstante, por fe permanecieron fieles a la palabra de Dios. Un ejemplo de valentía frente a probabilidades aparentemente abrumadoras es William Tyndale. ¿Quién fue William Tyndale? William Tyndale se le conoció como el padre de la Biblia inglesa. Tuvo un papel destacado como traductor en el Renacimiento. Debido a su alta preparación y gran talento para los idiomas, hablaba 7 idiomas modernos y leía griego antiguo y hebreo. El mayor deseo de William Tyndale era dar a Inglaterra una traducción exacta y legible de la Biblia. Decidió traducir la Biblia a partir de los idiomas originales y corregir algunos de los errores de la traducción de John Wycliffe de hacía 200 años. Finalmente, William Tyndale también fue arrestado y juzgado. Muchos ejemplares de su versión de la Biblia, impresas en Worms, Alemania, fueron confiscadas y quemadas públicamente. El juicio de William Tyndale tuvo lugar en Bélgica en el año 1536. Fue condenado a la hoguera por herejía. Sus verdugos lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo a viva voz y se describen como: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Dios respondió milagrosamente a la oración de William Tyndale. A la vida de este reformador se le pueden aplicar 2 textos de la Biblia. El primero, Daniel capítulo 12. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. El segundo texto está en Apocalipsis capítulo 14. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. A los 4 años de la muerte de William Tyndale, se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia. En 1611 se imprimió la versión bíblica del Rey Jacobo, o versión King James, basada en gran medida en la obra de Tyndale. Los 54 eruditos que elaboraron la obra se basaron mayormente en la anterior traducción inglesa de William Tyndale. Para que tengas una idea de la inmensa obra que hizo este reformador bajo la dirección de la persona del Espíritu Santo, veamos estos datos.
Una estimación sugiere que del Antiguo Testamento de la Biblia, King James de 1611, es en un 76% traducciones de William Tyndale, y que un 83% del Nuevo Testamento pertenece también a su trabajo. En el año 2011, la versión King James celebró sus 400 aniversarios y superó el hito de los 1.000 millones de Biblias impresas. La versión King James fue traducida a 2.454 idiomas y ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. El sacrificio de William Tyndale valió la pena. Sin importar lo difícil que pareciera ni lo desafiantes que fueran las circunstancias, William Tyndale y sus colegas creyentes en la Biblia confiaban en que Dios estaba obrando según el propósito de su voluntad. La vida de William Tyndale fue determinante para la eternidad. Iluminado por el Espíritu. Juan capítulo 14, versículos 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca de la universidad, Martín Lutero llegó a un punto de inflexión en su vida. Martín Lutero descubrió un ejemplar de la Biblia en latín. Con gran deleite, leyó capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. A Martín Lutero algo le asombró de forma muy especial. ¿Sabes qué fue? Primero, le asombró la claridad y el poder de la palabra de Dios. Segundo, le asombró que mientras estudiaba sus páginas detenidamente, el Espíritu Santo iluminó su mente y entendió. Martín Lutero sintió la dirección del Espíritu Santo cuando las verdades ensombrecidas por la tradición parecían saltar de las páginas de la Sagrada Escritura. Al describir su primera experiencia con la Biblia, escribió: «Oh, que Dios me diera un libro así para mí». El pensamiento inspirado dice sobre la experiencia de Martín Lutero lo siguiente: Con una mezcla de temor y admiración, hojeó las páginas sagradas. Con pulso acelerado y corazón conmovido, leyó por sí mismo las palabras de vida, deteniéndose de vez en cuando para exclamar: «Oh, si Dios me diera este libro para tenerlo yo mismo para mí». La Biblia nos enseña el papel crucial y determinante de la persona del Espíritu Santo para interpretar y comprender correctamente la Biblia. Los apóstoles Juan y Pedro dicen lo siguiente: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber». Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos enseñan estos dos pasajes? Nos enseña lo siguiente:
Primero, lo excepcional de estos versículos es la seguridad de que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores de la Biblia nos guía a nosotros cuando leemos las Escrituras. Segundo, Dios Espíritu Santo es el intérprete divino de la verdad divina. Lamentablemente, muchos cristianos profesos hoy minimizan el elemento sobrenatural en la Biblia y exageran el elemento humano. Detrás de esto está Satanás. Como Satanás ya no nos puede mantener alejados de la Biblia, ¿qué estrategia está usando actualmente? El plan de Satanás consiste en que los seres humanos, incluyendo a los diferentes creyentes, vean la Biblia como un libro más de coleccionar. Satanás pretende que los seres humanos despojen la Biblia de su carácter sobrenatural. Pretende convertirla meramente en buena literatura, o peor aún, en una herramienta opresiva de la religión para controlar a las masas. Los reformadores vieron que la Biblia posee carácter sobrenatural, es la palabra viva y real de Dios. Los reformadores vieron claramente que el Espíritu Santo era el intérprete infalible de las Escrituras, y no los sacerdotes, los prelados ni los papas. Hay un interesante intercambio registrado entre John Knox, el reformador escocés, y María, reina de Escocia. María respondió: «Usted interpreta las Escrituras de un modo, y ellos, los maestros católicos romanos, las interpretan de otro. ¿A quién creeré y quién será juez en este asunto?». El reformador John Knox contestó: «Debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, y más de lo que la palabra le enseñe, no debe creer ni a unos ni a otros. La palabra de Dios es clara en sí misma, y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares, de modo que no queda lugar a duda sino para quien decide obstinadamente permanecer ignorante». Solo Cristo, solo la gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Las Sagradas Escrituras enseñan que Dios proveyó la salvación como un regalo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a aceptar por fe lo que Cristo ha provisto gratuitamente mediante su muerte en la cruz. Jesús, el divino Hijo de Dios, ofreció su vida perfecta para expiar nuestros pecados. La justicia divina exige una obediencia perfecta. ¿Podemos nosotros lograr una obediencia perfecta? Claro que sí, mediante la vida perfecta de Cristo que sustituye nuestra vida imperfecta. No olvides nunca que la salvación no es por imitación, es por sustitución. La ley divina que hemos quebrantado nos condena a la muerte eterna. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia es clara.
hemos pecado y estamos destituidos de la eternidad. Con nuestras decisiones pecaminosas, no alcanzamos el ideal de Dios para nuestra vida. Abandonados a nuestra suerte, no podemos satisfacer las justas exigencias de un Dios santo. Como resultado, merecemos la muerte eterna. Pero hay buenas noticias. El apóstol Pablo nos asegura, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación, la vida eterna, es un don inmerecido, un regalo de un Dios amoroso. Esta gran verdad se mantuvo oculta por mucho tiempo. Si la salvación fuera por obras o por indulgencias, quien quisiera la podía ganar o comprar, pero hay una gran verdad que brilla en el Evangelio, es que no podemos ganarnos la salvación. Visita nuestra web, crecerenlafe.com, y descarga el bosquejo de la lección, disponible en formato PDF y PowerPoint. ¿Qué fue lo que más impactó la vida de Martín Lutero cuando empezó a estudiar la Biblia? El descubrimiento de dos grandes verdades. La primera, Cristo como única fuente de salvación. Martín Lutero y los reformadores protestantes descubrieron que solo Cristo era su fuente de salvación. La segunda, la salvación es por la gracia y la fe. Estas dos grandes verdades centrales del Evangelio motivó a Martín Lutero a predicar el mensaje de la gracia salvífica de Dios. Las multitudes acudían en masa a escuchar sus mensajes sinceros y movilizadores. Sus palabras eran como un sorbo de agua fresca en el desierto estéril de su vida. La gente estaba encadenada a las tradiciones de la iglesia medieval y sometida a rituales vacíos que no ofrecían vida espiritual. Los mensajes bíblicos de Martín Lutero llegaban al corazón y la vida cambiaba. Al leer el Nuevo Testamento, Lutero se sintió abrumado por la bondad de Dios. Le asombraba el deseo de Dios de salvar a toda la humanidad. La visión popular que enseñaban los líderes eclesiásticos de la época era que la salvación era en parte obra humana y en parte obra de Dios. Lutero descubrió que la muerte de Cristo en la cruz era suficiente para toda la humanidad. El pensamiento inspirado dice: Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados, en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Qué resumen tan maravillosamente escrito del Evangelio. Podíamos ser justificados por una justicia en la cual no habíamos participado. ¡Qué promesa tan hermosa! La obediencia, el fruto de la fe. Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Un nuevo viento soplaba en la iglesia cristiana en los días de Lutero.
A decenas de miles de personas se les enseñó a apartar la mirada de su yo pecaminoso y a contemplar a Jesús. Indudablemente, estas personas, al mirarse a sí mismas y comprobar cómo eran, solo veían cosas que las desanimaban. ¿Qué creyente no tiene la misma experiencia actualmente? Por eso tenemos que mirar a Jesús. Pablo expresó: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al contemplar a Jesús, su gracia nos cambia, nos transforma. Cierto día, John Wesley asistió a una reunión del movimiento cristiano Morava en Londres. John Wesley quedó asombrado mientras escuchaba la lectura de la introducción de Lutero a Romanos. John Wesley, por primera vez en su vida, empezó a entender el Evangelio. Algo se conmovió en su interior y se sintió extrañamente atraído por este Cristo que había dado su vida por él. Wesley exclamó: Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aun los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Los reformadores estudiaban sistemáticamente la palabra para descubrir más verdades y crecer espiritualmente. El apóstol Pedro expresó: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Los reformadores, quienes no estaban satisfechos con la forma en que las cosas estaban establecidas, el statu quo, ni con una experiencia religiosa que se mantuviera rígida y sin crecimiento. Los reformadores, en cambio, tenían un deseo constante de profundizar su conocimiento de Cristo. Esto sugiere que buscaban una relación más íntima y personal con Cristo, en lugar de conformarse con las prácticas religiosas tradicionales que no les proporcionaban un sentido de crecimiento espiritual. Muchos cristianos de la Edad Media que creían en la Biblia pagaron un precio muy alto por su determinación. Fueron torturados, encarcelados, exiliados y ejecutados. Confiscaban sus propiedades, quemaban sus casas, asolaban sus tierras y perseguían a sus familias. Cuando los expulsaban de sus hogares, los creyentes fieles buscaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando los torturaban, bendecían a sus torturadores. Y cuando languidecían en oscuras y húmedas mazmorras, reclamaban las promesas de Dios de un mañana mejor. Aunque su cuerpo estaba confinado, eran libres. Libres en Cristo. Libres en las verdades de su palabra. Libres en la esperanza de su pronto regreso. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.